El análisis, lo que dejó el debate en el día de ayer en la Facultad de Derecho, con muchas cuestiones, por lo menos algún que otro punteo para analizar. En este caso con Leandro Bruni, es sociólogo y politólogo de la UBA, trabaja en consultoría política y es profesor universitario e investigador. Leandro, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure, aquí. Hola Jorge, buenos días, gracias por llamar, ¿cómo están? Bien, muy bien. La verdad que bastante ansiosos de escucharte para saber, ¿no? ¿Cómo viste el debate de ayer? ¿Qué fue lo que te dejó? Bueno, primero hay que contextualizar qué es un debate en una instancia de balotaje, ¿no? En general, cuando uno encamina hacia el balotaje, tiene que tener en cuenta que el voto, o el votante, no se manifiesta por la positiva, sino por la negativa. Es decir, quienes votaron a Massa en la primera vuelta, lo van a votar. Quienes votaron a Milei en la primera vuelta, las generales, ¿no? Lo van a votar. Sí. Ahora, la pregunta está en el electorado que votó a otro candidato y ahora tiene que decidirse por Milei, Massa, ir a votar o votar en blanco, ¿no? Básicamente esas son las opciones. Entonces es un voto que va a estar orientado básicamente por el que le desagrade menos. No va a buscar algo positivo en Massa o en Milei, sino que va a terminar castigando al que más le desagrada, al que más miedo le genera, al que más lo perturba, y va a ir a votar al que menos lo hace. Entonces, en ese contexto se da esta instancia, este evento político que fue el debate de ayer, que va a ser uno de los pocos que tuvo este balotaje, porque no hubo grandes manifestaciones, saltos ni nada, sino que va a ser solamente este evento. Entonces, en ese contexto los candidatos tuvieron determinadas estrategias para instrumentar en el debate, y yo creo que hay que leerlo en clave a eso. Por ejemplo, Massa lo que intentó hacer fue mostrar un candidato, mostrar un Javier Milei desestabilizado, perturbado, sin conocimiento del Estado, sin propuestas concretas. Y Milei, a su vez, lo que intentó mostrar en Massa es una asociación con el kirchnerismo. Básicamente, Milei lo que hizo fue convertir en un activo aquello que le ofreció Mauricio Macri cuando forjaron la alianza después de las generales, que básicamente fue, en propuesta de Macri, fue discutir un nuevo terreno electoral. ¿Cuál es este nuevo terreno para Javier Milei? Dejar a un costado el terreno de la casta sí, casta no, y establecer como terreno de discusión para que los argentinos estructuren su voto, kirchnerismo, antikirchnerismo. Sí. ¿Por qué se hizo esto? Porque básicamente Macri, Milei y el equipo lo que plantean es: vas a tener que salir a buscar el voto de radicales, de PRO y demás, que quizás el término casta anticasta no les llena, porque son personas vinculadas con la política, personas que militan, personas que fueron funcionarios. En cambio, el término kirchnerismo, antikirchnerismo seguramente sea más permeable para ese electorado. Bueno, eso es lo que vimos ayer. Leandro, a ver, me quedé pensando, porque vos planteás esto de a quién le habla, a qué voto trata de captar, pero por lo menos la mirada que yo tuve, no sé si vos compartirás o no, pero digo, Sergio Massa estuvo mucho más plantado, le habló a los indecisos, y Javier Milei por momentos no sabía a quién le hablaba. Si le hablaba a la tribuna, si le hablaba a Massa, si le hablaba a los moderadores, porque realmente se lo vio perdido. Digo, vos como sociólogo, politólogo, lo que es más allá de un debate, tiene que haber una preparación, tiene que haber por lo menos un coacheo, un escenario de contextualizar a la persona que va a salir a tratar de comerse la cancha, de sacarle todo tipo de recursos a tu rival, y eso por lo menos de Javier Milei no se lo vio. Sí, hay dos tareas que son, dos recursos, dos tareas que son de suma relevancia cuando uno plantea una estrategia político-electoral o comunicacional, y en cada implementación táctica, es decir, en un evento, en un debate, en un discurso, que son básicamente definir quiénes son tus enemigos y a qué público le vas a hablar. Claro. Yo creo que ayer los dos tenían en claro quiénes eran sus enemigos, pero como bien vos decías, Milei no tenía claro el público al que poder hablarle. Y yo creo que más así logró eso. Hay que tener en cuenta que este debate de balotaje, de cada balotaje, es un escenario no tanto para ganar, sino para evitar perder. La semana pasada publiqué una opinión en la Política Online donde yo decía que Massa va a ser difícil que Massa gane, ¿no? Las elecciones, pero es posible que Milei pierda las elecciones.
básicamente no podemos hablar de encuestas, pero la tendencia es que en las últimas semanas esta instancia de balotaje más arrancó un poquito atrás en la intención de voto que Milei y se fue acercando, y ahora ya está casi empatado, todavía queda esta semana para decidirlo, ¿no? Sí. Pero lo que Massa tenía que evitar en este debate era perder votos. Y vos fíjate que en la instancia en el bloque económico, que uno podría haber dicho, tenés un bloque económico, tenés todo, tenés un país de 150% de inflación, el dólar disparándose, el ministro de Economía parado ahí, y vos sos economista, era tu bloque. Y sin embargo, si el que está escuchando, sino que repase lo que fue el debate, pero vas a ver que pasaba el reloj y Massa lo único que hizo fue decirle a Milei que responda por sí, por no, claro, el meme que después se generó, y Milei perdió todo el bloque económico con ese jueguito de por sí o por no. Exactamente. En vez de atacar, ¿no?, a Massa. Tenía inflación, tenía dólar, tenía pobreza, Lo que tenía fue la NAFTA la semana pasada, combustibles, tenía un abanico de opciones para poder... Y lo desperdició. Y lo desperdició, correcto. Se puso a la defensiva. Massa fue muy astuto en ponerlo a la defensiva. Milei no pudo contraatacar. Fue casi que yo te diría, a veces nosotros los que estudiamos y los que tratamos de comunicar algunas cosas, intentamos encontrar una imagen, una frase o un recurso que sintetiza un clima, ¿viste? A veces funciona muy bien con una frase de algún pensador, alguna cosa por el estilo, pero eso sintetizó lo que pasó en esta campaña electoral de 2023, porque era un año en donde todo estaba dado para que gane alguien de la oposición, de cualquier oposición, te diría, ¿no? Sí. Si vos me preguntabas a principios de enero del 23, yo te decía, mirá, la verdad es que lo que casi te podés decir con seguridad es que el oficialismo no va a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque estoy viendo también el escenario internacional, en Latinoamérica, en las últimas 20 campañas presidenciales, 75% las perdió el oficialismo. No es un buen momento para los oficialismos en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, digamos, es raro también que pase, pero pasó con Trump, de que no pudo ser reelecto. Esto no pasa generalmente. Es un momento difícil para los oficialismos, la pandemia, etcétera. Y sin embargo, fíjate que todas las oposiciones que uno diría, la Reta debería haber ganado, perdió. Bullrich debería haber ganado, perdió. Y ahora Milei, que uno diría, bueno, debería estar bien ganado para enfrentar a un ministro de Economía de un país con todas las variables económicas que vos dijiste, y la verdad es que la tendencia no me permitiría a mí decir que va a ganar Milei. Pero Leandro, evidentemente fue un debate donde Massa fue un rédito, no por haber ganado, sino por haber evitado perder más y por ponerlo al otro en un lugar incómodo. Leandro, otro de los momentos por ahí que, a ver, son dos situaciones que te quiero plantear. Una, en el momento de lo de las pasantías. El momento de las pasantías y esto de por qué no pasaste el test para renovar la pasantía, la respuesta era, se la dejó servida, era para que pateara con el arco solo sobre el tema de espionaje ilegal, ¿no? Porque, a ver, podría haber salido con esa. Y por otro lado, el tema de el tema de los atriles. Recordemos que Massa pidió que, bueno, los candidatos pudieran moverse en un radio acotado, pero salir de ese lugar, y solamente Massa lo usó al principio y al final. Después, aferrados, agarrados y tensionados. ¿Cómo viste esas dos situaciones? Creo que esto de los atriles y evitar el moverse y demás, me parece que también es casi un acto reflejo del ser humano en esta idea que te decía de evitar arriesgar un paso en falso. Entonces, con la lógica de evitar cualquier error que me pueda, no sé, hasta tonterías como por ejemplo tropezarme o patear algo o caerme o lo que sea, prefiero quedarme quieto, agarrado lo más fuerte del atril. Fíjate que hasta incluso toman agua, claro. Bueno, te puedes chorrear de un costado, se te pueden caer un poco en la camisa y queda mojado, y bueno, todo eso, en ese momento de tanta exposición, son cosas por ahí banales, pero que los candidatos se vuelven muy conservadores en sus acciones, sus movimientos y demás. Entonces hay una gran cuota de actuación en casi todo, hasta en los gestos que parecen espontáneos, ¿no? Sí. Leandro, vos decías que este debate por ahí no puede llegar a mover el amperímetro, pero ¿qué cosas sí pueden llegar a marcar una tendencia hacia uno o hacia otro en esta recta final? Mira, hay 20%, según los últimos estudios que estuve viendo, en promedio hay 20% de argentinos indecisos todavía, que no saben a quién votar. Que básicamente, en general, en las elecciones se define un cuarto, un 20% se define siempre en la semana, entre la semana última de las elecciones y el mismo cuarto oscuro. Hay mucha
cerca de un 10% de las personas que deciden su voto cuando entran al cuarto oscuro, ¿no? Y en este balotaje se le suma como aditamento que muchos, un tercio de los que tienen que votar, votaron por otras fuerzas. Entonces, están a la espera de, ese momento de iluminación, a ver a quién van a votar. Yo creo que hay un voto vergonzante en una parte del electorado radical que en las encuestas no te dice que va a votar a Massa, pero que es un voto vergonzante. ¿Por qué? Porque seguramente no quieran y no reconozcan jamás que van a votar a Massa, pero sí creo que Milei le generó mayor rechazo. Esta, como te decía al principio, es una campaña de a ver quién te genera mayor rechazo. Sí, después en el programa vamos a meternos, después en el programa vamos a meternos en la interna de Juntos por el Cambio, porque el fin de semana estuvo picante entre Macri y Morales. Se traduce el comportamiento de los líderes en el voto. Yo creo que hay que tener cuidado con hacer una transferencia lineal porque la gente no va a votar de las narices. Sin duda esto le generó ruido y descontento a muchos militantes y simpatizantes del radicalismo, pero lo importante es que cuando vos estudiás el grupo, a los que se identifican con algo del radicalismo, ya no son militantes activos, pues se identifican con una identidad radical o con valores radicales, la figura de confín y demás, la verdad que Milei fue muy hostil. Y como se dice a veces en consultoría política, la campaña del balotaje se pierde en la primera vuelta. ¿Qué significa esto? Que si vos en la primera vuelta, en las generales, le pegaste mucho a los radicales, le dijiste que tenías un único Alfonsín que le pegabas cada mañana, que es el padre de la hiperinflación, estás hiriendo los sentimientos de la gente, ¿no? Y herir los sentimientos de la gente para muchos es imperdonable. Seguramente hay un radical que lo vote porque lo detesta más o lo detesta el kirchnerismo y demás. Ese fue el juego o la estrategia de Macri, es decir, me acerco a Milei para demostrar que todo lo que no está acá es kirchnerismo, ¿no? Pero yo creo que hay un voto vergonzante radical, creo que hay un voto vergonzante que queda en el espacio de Carrió, que no va a decir jamás que va a votar a Massa, pero que podría llegar a votar a Massa, que seguramente no va a votar a Milei, que no lo va a votar a Milei. Y la gran pregunta es si van a ir a votar a Massa o van a ausentarse, digamos, o votar en blanco, que sería como la gran incógnita, que es muy difícil de estudiar, porque justamente la gente no te responde, o te miente o no te responde en las encuestas. Entonces los encuestadores tienen un gran problema con esto, porque vos tenés que construir información a partir de lo que la gente te dice. Si vos me haces una pregunta y yo me quedo en silencio, bueno, podés inferir mi respuesta. Claro. Digamos, queda el silencio. Y si yo te miento y te digo algo que no es, después vos construís información con una fuente errónea, digamos, con una mentira. Entonces, esa es la gran dificultad que tienen. Yo lo que sí veo es que la tendencia es que están empatados, que están cabeza a cabeza, al día de la última encuesta que yo vi fue la semana pasada, ¿no? Pero el viernes, digamos, más o menos, están empatados. Yo creo que este debate no influyó en los kirchneristas, ni en los ProPuro, ni en los de La Libertad Avanza, que fue un debate que, como en general pasa, los debates están pensados para el post, es decir, para ver quién genera el mejor meme, para ver quién genera la mejor frase. Esto que vos decías de por qué no te renovaron la beca en el Banco Central, es lo que están, es lo que está generando conversación ahora. Fíjate, vos me lo preguntás, estamos en la radio, genera conversación el día después. No fue tanto el impacto ayer, sino toda esta semana. La gente preguntándose, ¿por qué Milei esto? ¿Por qué Massa le dijo esto? ¿Qué hay atrás de esto? ¿No? Entonces, en eso fue muy efectivo pensarlo y ejecutarlo. Obviamente que el 100% de los argentinos no está con esta preocupación un lunes a la mañana de por qué no le renovaron la beca, pero sí está generando efecto agenda. Sí, los medios están hablando de esto y la gente lo tiene presente. Sin duda, este grupo de indecisos va a terminar votando por esto, por quién le genera el mayor rechazo. Y yo creo que Milei, en su escalada entre el 2021 y la actualidad, fue muy hábil en generar eso, rechazo, indignación. Fíjate lo que pasó con las mujeres, que ayer Massa fue muy estratégico en plantearle esa trampa. ¿Te acordás que en un momento le dijo, bueno, las mujeres, Massa dijo, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres por igual tarea? Sí. Eso se lo dijo porque sabe que Milei va a reaccionar en contra. Y finalmente Milei, como diríamos en criollo, pisó el palito y dijo que las mujeres, que ese dato no es real. Que no es real y que había la misma cantidad de hombres y mujeres en el campo laboral. Claro, y digo, hay estudios en todo el mundo, es Milei contra el mundo el que plantea esto, ¿no? Y de todas formas, si vos no coincidís con este dato de que hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el mundo, tenés que sí saber que no es bien visto que vos lo digas. Entonces, de última, esquivar la pregunta, no, Milei entró como un caballo en esa y dijo que es mentira que las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, Massa mostró mucha habilidad, siempre estaba a la ofensiva, mostró poder plantearle al otro
trampas para que Milei caiga, y Milei cayó, y Milei nunca pudo acorralar a Massa con ningún tema. Mirá que tenías para hablar de economía, lo insaurralde, lo de los espías, lo de la nafta, que impactó un montón. La mitad de los argentinos creyó que fue culpa de Massa lo de la nafta la semana hace 15 días. Ninguna, Cristina, Maxi, ninguna de esas cosas pudo proponerle a Milei a los televidentes como criterio de decisión. La verdad que podría haber perdido más Milei, quizás sí, pero la verdad es que enfrente tenías a alguien que naturalmente debería haber estado a la defensiva. Pasó en todos los debates esto igual, con lo cual yo creo que Massa fue el gran ganador del debate, porque no perdió. No porque ganó, sino porque no perdió. Leandro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. El contacto con Leandro Bruni, sociólogo y politólogo de la UBA, pasaba por Mañana Sí.